Soy Alberto Prego, soy profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. A ver, el ISIS sabe jugar mucho mejor con los medios de comunicación o con la comunicación que Al-Qaeda. Muchísimo mejor. Hay una diferencia fundamental entre Al-Qaeda y el ISIS. La primera es el objetivo de la comunicación. Mientras que Al-Qaeda lo que buscaba era reclutar, sobre todo buscar lobos solitarios, el Estado Islámico busca construir un Estado Islámico, construir un califato, legitimar sus acciones, buscar elementos, podemos decir, idealizados que permitan generar narrativas que en su día sirvan para un futuro que ellos consideran que es mejor. De hecho, el propio título de la principal revista, el Al-Qaeda era Inspired, o sea, inspirarse, y el de ISIS es Nabik. Nabik es una ciudad siria, pero Nabik tiene un elemento escatológico, que es el lugar donde supuestamente se va a librar la última batalla entre los infieles y entre los elegidos, ¿no? Nabik se hace importante en el ideario del ISIS porque al-Zarqawi, que fue el creador del Estado Islámico en Irak, antes de morir dijo una frase de hemos empezado algo contra los chiitas, contra los infieles, y la última batalla se librará en Nabik. Entonces, la comunicación es mucho más importante para el Estado Islámico. También es verdad que vive en un tiempo donde la comunicación es más importante, es más democrática, porque llega a todo el mundo a través de las redes sociales, pero ellos han sabido jugar muy bien. Por ejemplo, Nabik se publica en muchísimos idiomas, en más de 10 idiomas, en unas traducciones perfectas. Y no tanto el objetivo de captar, también puede captar, sino el objetivo de construir. Por lo tanto, el Estado Islámico nunca hubiera llegado a ser lo que fue si no hubiera sido por esa política de comunicación. Causa no, pero sí que pueden ser un instrumento. O mejor dicho, es difícil pensar en transiciones políticas o cambios políticos sin pensar en las redes sociales o en los instrumentos móviles para poder comunicarse. ¿Por qué? Pues porque sirven para burlar la censura. Los países de Oriente Medio, en su mayor parte, salvo 2 o 3, son países muy controlados, son países prácticamente totalitarios en lo que a la comunicación se refiere. ¿Qué ocurre? Todo pasa por el control del aparato estatal, el aparato represivo. Entonces, una manera de burlar esa censura son las redes sociales, los móviles, etc. Es verdad que las redes sociales están controladas en estos países, pero también es verdad que los expertos de comunicación pues saben burlar mediante proxies o mediante otras técnicas esta censura, y es una forma de comunicarse entre ellos, de generar narrativas contrarias al régimen, y por lo tanto es una fórmula de intentar promover cambios, ¿no? Entonces, yo creo que es un instrumento necesario, no es algo adjetivo, no es algo sustantivo, y puede resultar de gran interés en el futuro. Es una pregunta complicada. Hay pocos medios de comunicación libres en Oriente Medio. No hay muchos medios de comunicación libres. A ver, el medio de comunicación quizá que ha sido más destacado en Oriente Medio, no quiero decir que sea libre ni mucho menos, es Al Jazeera. Al Jazeera se ha convertido en el ejemplo de otros estados. ¿Por qué? Pues porque se ha convertido más que en un medio de comunicación en un instrumento de diplomacia pública. Se llamó la CNN árabe, ¿vale? Porque la idea era dar voz a los que estaban en las calles, lo que no habían hecho los medios de comunicación más tradicionales, incluso los medios de comunicación árabes. Evidentemente, Al Jazeera está bajo el control del Estado de Qatar. Eso es un instrumento del Estado de Qatar, y hay 2 Al Jazeeras, la Al Jazeera en árabe y la Al Jazeera en inglés, ¿vale? No las dos hacen las mismas aportaciones a la comunicación, ni siquiera son los mismos contenidos. Es verdad que durante un tiempo Al Jazeera fue fundamental, sobre todo en las primaveras árabes, que fue la voz del pueblo árabe en las primaveras árabes, pero también es verdad que fue la voz porque Qatar y los hermanos musulmanes quisieron que fuera la voz, porque ellos trataban de teledirigir las primaveras árabes. Trataban de imponer la agenda de los hermanos musulmanes en muchos lugares, como en Túnez, como en Egipto y, por ejemplo, pues en Gaza, ¿no? Donde Hamas es un brazo de los hermanos musulmanes. Entonces, libres propiamente no son los medios de comunicación en el mundo árabe, en Oriente Medio, con pocas excepciones. Israel, en algunos casos Túnez,
pero muy poco más. O Jordania, quizá en algún caso. Entonces, los medios de comunicación es muy difícil decir que sean libres y siempre están bajo el control de los aparatos estatales. Para que haya un cambio político, ya sea una transición, una revolución, es necesario que se den unas condiciones estructurales de cambio, que haya una mayoría de la población, generalmente joven, que desee el cambio, que se haya educado fuera, que tenga una agenda distinta a la gubernamental, que haya un desgaste del gobierno y, por qué no decirlo, que haya un apoyo exterior. Si no hay un apoyo exterior es muy difícil. De nuevo, para mí las redes sociales son un adjetivo, son un instrumento, son algo circunstancial. No son la fuente del cambio. La fuente del cambio tienen que ser otras cosas. Pero sí que pueden ser un instrumento muy útil, eso sin lugar a dudas. También es verdad que las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, ¿no? También los poderes que tratan de permanecer o los que tratan de promover el status quo, que no haya cambios, también tienen su propia política en las redes sociales, ¿no? Entonces se ha convertido en un barro donde combaten los que promueven el cambio y los que promueven que las cosas se mantengan como están. Y ahí tenemos los bots, tenemos las fake news o tenemos la limitación de cuentas. Entonces, bueno, pues las redes sociales son muy importantes y hay que estudiarlas porque ahí vamos a ver dinámicas que luego se van a desarrollar en la vida real. Toda la censura posible. No solamente hay censura, que la hay, porque evidentemente son sociedades donde, salvo Túnez y Israel, como decía, algo del Líbano, y también un poco en Jordania, no hay sociedad civil. Entonces, la sociedad civil lo que hace es utilizar los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, para expresar lo que la población siente. Lo que ocurre es que eso no siempre es bienvenido y, por lo tanto, pues lo que se trata es de limitar esas redes sociales. Hay un elemento interesante de las redes sociales que no he mencionado y es la última crisis entre los países del Golfo, la crisis entre Qatar y Arabia Saudí. O sea, antes los conflictos, los bloqueos, incluso las guerras se generaban pues, por medios más tradicionales. Entonces la última crisis, la de 2017, se produce mediante un ataque de un hacker a la cuenta del emir de Qatar. En la cuenta del emir de Qatar publica supuestamente que el emir de Qatar apoya a Irán y está apoyando a grupos terroristas, etc. Entonces, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y otros países del Golfo Pérsico y de Oriente Medio lo que hacen es un bloqueo físico sobre Qatar que dura hasta este año. Es decir, es una nueva forma de generar conflictos entre los estados mediante un ataque sobre la cuenta de un dirigente para hacer decir lo que ese dirigente no ha dicho y que se pueda justificar, legitimar una reacción como fue el bloqueo durante 3 años de la península de Qatar. Entonces vemos un nuevo instrumento para generar conflicto en Oriente Medio. Sí, es verdad que están cambiando los estereotipos, porque hay una nueva generación de personas en el mundo árabe, una generación de líderes. Hemos visto cambios en prácticamente todos los estados de Oriente Medio, hemos visto cambios en Qatar, hemos visto cambios en Emiratos, hemos visto cambios en Arabia Saudí, y los nuevos gobernantes tienen agendas distintas de los anteriores. Por ejemplo, una cuestión que ha cambiado es el tratamiento que hacen los países árabes del conflicto palestino. Es decir, es la última de las prioridades para Arabia Saudí, incluso para Qatar, para los Emiratos, para Bahrein. Entonces hemos visto que los estereotipos cambian, porque la realidad está cambiando. Entonces, también es verdad que los países árabes se han esforzado por cambiar esos estereotipos y son muy conscientes de que los medios de comunicación, las redes sociales, incluso la diplomacia pública es el mejor instrumento que tienen para su progreso. Vemos que todos los países han desarrollado las famosas agendas 2030 o visiones 2030, se esfuerzan por aparecer en redes sociales y en medios de comunicación como sistemas modernos
donde se habla más inglés que árabe, donde los europeos somos bienvenidos, donde los expatriados tenemos un buen nivel de vida si vamos a vivir allí, países atractivos para el turismo, países muy centrados en la diplomacia cultural, en el deporte. Qatar es la sede del Mundial 2022, Dubái de la Exposición 2020. Es decir, el estereotipo ha cambiado, pero no ha cambiado porque ha sido un arte de magia, sino porque ha habido un esfuerzo deliberado de los gobernantes por cambiar, por aparecer como países más modernos, países más prósperos, países más tolerantes religiosamente, y eso pues supongo que a medio plazo pues tendrá un efecto, no solamente en la región, sino en el resto del mundo.